tierra, primero bramaba. Segundo, la gritería era impresionante. Y yo volví a ver por la ventana, que era una ventanita de apartamento, cómo se caía como un naipe, todos los bloques, cómo se iban desmoronando. Y yo prácticamente pues de Povenza salí, yo no volví sino pues 4 o 5 días después a los restos, ¿no? Lo que han dejado, porque eso ya se han entrado, se han llevado hasta las ventanas, se han llevado las puertas, se han llevado todo. O sea, hubo saqueo de los bloques de Povenza. Fue una cosa espantosa. ¿Y tú lograste recuperar algo? Pues lo que dejaron, ¿no? Yo saqué de allí pues libros y alguna ropa y cosas, pero pues digamos del apartamento se habían llevado hasta el tapete, es que se sacaron todo, arrancaron el inodoro, arrancaron todo. Reaccioné en el momento, pues me dio susto, estuve con mis hijos que estaban muy pequeñitos, pero inmediatamente reaccioné y dije, la cámara, tengo que registrar este momento. Entonces salí, yo vivía en Camilo Torres y salí y me encontré con la primera sorpresa fue las tumbas del cementerio, estaban los ataúdes por fuera, había huesos por toda parte. Y ahí cogí mi carro y me subí por la calle Quinta y empecé a ver las polvaredas de las casas derruidas, la calle Quinta, el Cacho, llegué al centro, todo era una ruina realmente. Daba pesar realmente a los que conocimos Popayán, hermosa, floreciente, haber presenciado en esos momentos y haber registrado esos momentos con mi lente, ¿no? La gente estaba muy asustada, la gente corría, la gente no sabía, todavía no despertaba de tal vez creían que era un sueño lo que había pasado, pero era realidad. Y tuve ya la serenidad para seguir haciendo fotos en el centro, en todas las partes de Villa. Me fui después a los bloques Povenza, que hubieron varios muertos allá. Un edificio que quedó prácticamente, el 5º piso quedó en el primero. Mi mamá salió no sé por dónde y me quedé con 2 de los niños pequeños, que era el hijo de Orlando, Fabián, y María del Mar. Entonces yo, ¿a cuál de los 2 tiro primero? ¿Al niño o a la niña? Entonces la niña era mis ojos, mi sobrino Juan. Y yo ya, Fabián, pero lo tiré primero. No sentí que el niño lloró ni nada. Entonces le dije a la niña, le tengo que tirar aquí. Y pedí auxilio. Y estaba el loco Pérez, Alfredo Pérez, parado al lado de un carro, con los brazos así. Y yo, Alfredo, ayúdame. Y Alfredo me miraba, paralizado. Entonces yo no tuve más sino tirarme. Cuando yo me tiré todo de él, pero era que no era tan alto, ¿cierto? No, yo siento de un tercer piso, pues nos quedamos en el segundo. Y los del segundo, pues quedamos el primero, o sea, el apartamento de María del Mar quedó el primero. Y pues eso lo vendieron global, ¿no? De todos los dueños de apartamentos. Eso fue lo único, porque eso hubo lucha, hubo que poner abogados, toda la cosa, pues buscando que hubiera algún reconocimiento del Estado, porque eso era, allí se determinó que hubo muchas fallas en la construcción de los edificios. Eso era el Instituto de Crédito. Pues no apareció por ninguna parte responsabilidades ni nada, no hubo como. Y eso pues que hubo personas allí como Luis Carlos Pérez frente de eso y no hubo, eso por ahí no se pudo hacer nada. Hoy en día, después de lo sentido y lo ocurrido en una propiedad horizontal, ¿vivirías de nuevo, comprarías de nuevo en un bloque de apartamentos? Pues yo lo he pensado mucho, ¿no? Yo pues el temor uno lo siente, pero pues yo sé que las edificaciones hoy en día son mucho más seguras. Ya hay unas normas que en Popayán ni se conocían, las normas sismo resistentes. Eso se vino a saber fue precisamente a raíz del terremoto.
para mí fue una impresión, no sabía qué hacer, pero lo más increíble era que la nevera que estaba en el zaguán había caído sobre la puerta para salir yo. Sucede que lo que primero que pensaba era que volviera a temblar, porque al volver a temblar ahí sí ya se terminaba. Y otra de las cosas era caminar sobre el piso creyendo de que eso se me iba a desfondar. ¿Cuál sería la desesperación y la nota de no sentir nada después de esa gritería, quedar en silencio, un silencio sepulcral? Yo creo que yo he vivido en los páramos, he vivido en sitios solitarios, pero nunca sentí el silencio que sentí en ese momento. Sí, o sea, no nos contaron muy bien sobre la historia, entonces, pues, ahora que salió esto me parece muy bueno porque nos va a enseñar muchas cosas sobre diferentes acontecimientos que pasaron sobre ese día, que no nos contaron bien algunos de nuestros familiares. Pues yo, en principio, yo pensé que era una explosión. Digamos, la primera sensación mía fue que había estallado algo. Al lado de nosotros había un bloque de la policía, donde vivían era oficiales de la policía. Y allí siempre se mantenía vigilancia y pues siempre existía el temor de que de pronto hubiera algún atentado, alguna cosa. Y ese día yo pensé que era una explosión de una bomba, que fue un ruido, digamos, un ruido que salió de abajo, pero fue una explosión. Y el edificio se subió, porque el primer movimiento fue hacia arriba, y luego fue que comenzó a moverse a los lados, que ya fue cuando reventaron las paredes y todo. Allí ya hay unos terremotos. Ya estamos, pero faltaba mi papá. Mi papá se había ido para misa a San Francisco. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Mi papá. Pero uno dice, ¿y esto qué fue? Y nadie te da razón, nadie dice nada. Todo el mundo es mudo. ¡Mudo! Y empieza uno a llamar al vecino porque vivían los Caicedos, en el Javier Caicedo y Gloria Perdomo. Entonces, como el bloque nuestro quedó radiado, entonces por ahí quedaba por donde respirar ellos. En cambio, todo lo contrario de lo que quedó el apartamento nuestro, porque ese sí quedó más asentado. Entonces, los del primer piso quedaron, por eso se veía la mano de la persona. Y no, pues cuando ocurrió esa cosa, yo me enloquecí. Yo iba a cometer una locura, porque yo traté de abrir la puerta para sacar mis hijos que estaban muy bebés, y la puerta no lo podía abrir, la puerta se había cerrado, estaba remachada y las paredes partiéndose. Yo dije, aquí nos vamos a apachurrar. Entonces, y en el segundo remesón la puerta se abrió. Ajá. Digamos, se abrió con violencia ya. Pero en ese momento, entre que yo quise abrir la puerta para salir, y yo lo que pensé fue en tirar los hijos por una ventana. Porque yo pensé que el edificio el apartamento nos iba a apachurrar porque las paredes se partían y caían. ¿En qué piso residías? Pero ¿El primero? tercero. Ah, el tercero. Y yo alcancé a romper una ventana del comedor con un asiento. Yo rompí la ventana para tirar los niños al prado, al llano. Pues seguramente esa fue la cosa que yo pensé en ese instante. ¿Cómo te parece? ¿Cuál fue el sentimiento luego al salir a la calle y ver el hogar en el estado en que quedaron todos esos bloques? Eso era una desolación terrible, ¿no? Lo primero que pensé era por dónde salir.
Y nunca creí que el primer piso se hubiera enterrado. Es decir, que yo ya estaba en el segundo piso. Y una de las cosas que saqué fuerzas de donde no tenía y quité la nevera. No sé cómo corrí la nevera en medio de los ladrillos y en medio de todo y salí. Pero lo más increíble es vi la destrucción del bloque. Es decir, el piso estaba, la puerta, una puerta muy linda que había mandado a hacer mi familia de cedro, estaba volteada, y la forma como estaban las ventanas, eso me causó, hasta hoy la tengo grabado, era en una forma diferente, el edificio era una forma diferente. Cuando comencé a querer salir por la grada, me encuentro con la mano que dice mi hermana, que sinceramente ahí donde sinceramente cogió, venía atrás mío otra persona que no sé quién era, también caminando de tal manera que no se le desfondaran las gradas. Y como las gradas habían perdido ya su función, es decir, estaban desubicadas, las gradas, ya no habían gradas, entonces no sabía por dónde salir. Había un hueco, y por ese hueco empezamos a salir, y cuando de repente nos sentimos ya afuera. Lo primero que la familia creía era que yo había muerto. Y la emoción de mi familia era impresionante, pero todo el mundo parecía un autómata. Nadie se comunicaba con nadie. Pero quizás los segundos más dramáticos les correspondió vivir a quienes en esos instantes habitaban los edificios de apartamentos llamados bloques de Pubenza. De allí pasamos a una casa alquilada en Santa Clara, y luego tramitamos ya el préstamo del Banco Central Hipotecario, y entonces compramos la casa donde vivo ahorita. Ustedes con el tema del Banco Central Hipotecario se presentaron grandes polémicas hasta hace pocos años frente a ese préstamo y el pago de los créditos e igualmente los intereses. ¿Ustedes creen que
que fue justo todo eso que se hizo con esos recursos que fueron donados. ¿Qué piensan a estas alturas de esa intervención del Estado y la forma como se manejaron? Todo se manejó, pues yo no entendí esa cosa. Lo que pues se pensó que iba a ser una ayuda, un auxilio del Estado, y además pues como eran auxilios internacionales con esa finalidad. Pero pues la cosa fue préstamo común y corriente, que lo único que hubo fue una diferencia allí con intereses, eran unos intereses más bajos, pero eso pues multiplicado en los años, fue una cosa sumamente onerosa. Yo comencé a pagar, pagué en un periodo de gracia como los 2 primeros años, pagué, a los 2 años dejé de pagar. Ya la mayoría de la gente no, pues ya se ha vuelto una cosa terrible. Sí. Los préstamos, a pesar de que pues eso le metieron también política y hicieron campañas diciendo que iban a rebajar, que no sé qué, que a condonar. Bueno, lo cierto es que pasaron 20 años. Eso del banco pasó luego a una empresa que compró esa cartera, y entonces eso se volvió una situación de acoso, unos chapitos terribles que lo llamaban a uno mañana, tarde y noche, amenazarlo. Y fueron días angustiosos, porque yo en realidad pensaba, como pensaban muchos de los damnificados, que al cabo de los 20 años nos iba a tocar irnos para la calle. Es decir, los efectos del terremoto los íbamos a sentir 20 años después. Pero eso se solucionó hace cuestión de unos 5 años. Condonaron los intereses. Se le acaba todo, porque uno dice, Dios mío, sabe uno que tiene vida, ¿cierto? Sabe uno que tiene vida. Que ya llegó mi papá. No nos olvidaremos nunca cuando mi papá llega a la esquina, porque a él le dijeron, cuando iba bajando, de los bloques no quedó nada. Entonces, pobrecito, él llegaba, era con la cara de angustia. Entonces ya nos vimos que nosotros, gracias a Dios, lo material lo habíamos perdido, pero que nosotros estábamos todos con vida. Lo que no le estaba ocurriendo a los vecinos que acaban de morir, que acaban de encontrar los muertos. Entonces uno da gracias a Dios por lo que le ha pasado a uno, que no ha quedado con vida. ¿Qué familia era esa? La Arboleda. La familia Arboleda Silva. La hermana de Gabriel Silva. Y si quiere que les cuente una anécdota, ellas son gemelas, las niñas que quedaron. Entonces me dijo, Lili, ayúdame que mi mamá, mi papá, ellos están allá adentro. Y mi hermanita, y yo le decía, pues es que mi hermanita que la acabo de ver y era la misma. O sea, que era que, y él me decía, es que está adentro. Ahí así la sacaron con vida. Pero su papá, su mamá, todos murieron ahí en eso. Fueron muchos los vecinos que nosotros perdimos, porque fueron muchos. Entonces, volver a empezar, porque pues acuérdate que tiene uno ahí uno no pagaba arriendo. Sí, mira lo que es volver a empezar, porque ya había pagado su apartamento, ya lo había terminado, entonces ya está uno con la dicha de que está uno ya con su propiedad y que no tiene necesidad ya de pensar en eso. Ya toca volver a iniciar una etapa terrible, que es volver a pagar un arriendo.
Diego Tovar, el famoso fotógrafo. Y por si al verme que yo era el que estaba vivo, que había salido de ese edificio y que no sabíamos qué hacer, al diagonal de nosotros había un bloque de la Policía Nacional. Un bloque de la Policía Nacional donde vivían ahí una serie de comandantes. Sucede que uno de los bloques estaba allanado por la misma policía. Parece que uno de los comandantes tenía unos bultos de coca. Y eso se armó un tremendo escándalo con el terremoto y con el problema que había en ese momento. Sí, esa es una de las notas que nadie supo cómo, qué sucedió, qué ocurrió. Otra de las cosas que sí me queda es que llega Diego, y Diego Tovar me dice que lo acompañe por la parte del barrio Modelo, bloques de Puenza, saca muchas fotografías. Empiezo a caminar con el famoso Diego y llegamos hasta el puente del Humilladero. Y en ese puente del Humilladero estaba Chancaca. Estaba Chancaca con una ollita y con un borracho ahí al lado y tocando la flauta. Y el puente, la casona de, ¿cómo se llama? La herrería, estaba destruida. Y el hombre sacó unas fotos y nos dijo: oiga, primo, se acabó esto. Sí, siéntense aquí porque aquí le vamos a tocar hasta que vengan por nosotros. A partir de esa experiencia de la pérdida de viviendas, muchos inquilinos en Popayán y también personas foráneas que llegaron por cientos a la ciudad generaron lo que hoy podemos reflexionar fue el otro terremoto, el terremoto social, aquel que inclusive pues generó la creación de una coordinadora de asentamiento, la toma de terrenos en el occidente de la ciudad, varios sectores, procesos de líderes que incluso llevaron a la muerte de algunos de ellos. ¿Tú qué idea, qué pensamiento tienes hoy, luego de 30 años de ese suceso, de esa parte, de ese otro terremoto, el social, que ocurrió en los sectores populares? Pues en primer lugar, yo conocí muchos casos de personas que recibieron auxilios, créditos de emergencia, que no eran damnificados. Tenemos personas que aterrizaron allí y les hicieron préstamos y compraron casas y apartamentos y no eran damnificados. Y los damnificados, hubo muchos damnificados que quedaron sin nada, que 2 años después del terremoto todavía estaban en carpas. Y gente que muchos años después del terremoto todavía no habían solucionado el problema de los viviendas, porque ya la situación, pues después de que se acabaron los recursos de los auxilios, ya eran créditos comunes y corrientes a los que tenían que acudir. Entonces eso fue algo terrible. Y por otro lado, pues fue la llegada de gente. Y llegaron gentes a pescar en Río Revuelto. Al otro día del terremoto ya había una cantidad de invasiones. Hoy inclusive vos recorrer Popayán y la mitad de Popayán, el nuevo Popayán, es todo producto de esas invasiones. Pero es gente que no vino ni a ayudar a la gente, ni a colaborar con la reconstrucción, sino que gente que llegó a pescar en Río Revuelto a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Sí. Cualquier 60, 80 mil personas en una ciudad nueva, sin ninguna posibilidad de darle a la gente pues trabajo, desarrollo. Entonces la gente que llegó a pelechar, ¿no? Ya obviamente pues con las excepciones que son naturales en esos casos, pero la gente que vino a aprovecharse de la situación difícil que está viviendo, y eso pues aumentado con el mal de hoy, que es el desplazamiento. Calcula que en Popayán hay en este momento 70.000 desplazados por la violencia. Entonces podemos hablar de que la mitad de Popayán, o más de la mitad de Popayán,
Una de las cosas que cuando regresé, el compañero Javier Caicedo y Gloria Perdomo eran dos personas robustas, que las cogió el terremoto en la cama. Al quebrarse el edificio, se enterró el edificio y lo que defendió la enterrada fue la cama, que era de cedro. Para poderlo sacar, les tocó meterse unos topos con unos serruchos y cortarle las patas a la cama para poder bajar la cama, para poder sacar a Gloria y a Javier, que eso sí volvieron a nacer, porque quedó el cemento pegándole sobre la cara, la base, ¿sí? Y al cortarles, pues que demoraron por ahí unas 2 horas para poder sacar a Gloria Perdomo y a Javier Caicedo, que creo que hoy viven en Miami. El sismo que vivimos fue un terremoto muy arduo, mejor dicho, sosegado, porque eso nadie esperaba ese momento de terremoto y nadie había vivido un terremoto como el que se hubo aquí en Popayán. ¿Les cambió la vida ese acontecimiento? Sí, claro, a muchos nos cambió la vida y a mucha gente que vino de por fuera, foránea, les cambió más la vida porque es la gente que hoy día está mejor aquí porque han hecho asentamientos, han hecho casas, ya han venido pues en busca de nuevas expectativas y llegaron aquí a Popayán y han surgido, ¿no? Sí, qué reflexión después de 30 años te queda hoy en día, Giovanni, a ti, qué sentimiento de esa Popayán de hoy y de esa tragedia, qué dejó, qué marcó. Pues digamos el sentimiento de Popayanejo, yo realmente miro mi ciudad con mucha tristeza, ¿no? Porque la ciudad está totalmente desdibujada, ¿no? La ciudad no es simplemente, uno puede mostrar la ciudad reconstruida, en gran parte es una ciudad bonita, desde el punto de vista arquitectónico, se conserva muy bien, pero es una ciudad que está completamente desdibujada, ¿no?, de lo que era. La gente, a nadie le duele Popayán, digamos ya los popayanejos de mi edad pues ya no quedan, y la gente que está ahora en Popayán le importa un comino la ciudad y todo el mundo hace lo que le da la gana. Es el desorden más impresionante, nadie respeta nada, no se respeta la ciudad, no se respeta a la gente. Es realmente triste, uno ve, ¿no?, el deterioro cada día mayor de la ciudad. Uno que vivió pues en un Popayán completamente diferente, pues esto lo digo, ¿no?, con una tristeza y una añoranza que es terrible. Ya nos has contado tu vivencia personal, pero hablemos ahorita del conjunto de la ciudad, lo que transformó a la ciudad y también del otro terremoto, el terremoto social. El impacto de Popayán de esto, horrible. A mí me parece que Popayán es una ciudad mágica y a la vez quieta en el espacio y en el tiempo. Era, para mí, reconstruir a Popayán era dejarlo así como era y modernizarlo. Es decir, que quedara moderno, estilo Cartagena. Es decir, que son unas 10 cuadras alrededor que se cayeron horrible. Era reconstruirlas igual, pero comenzar una era moderna. Lo que más me dolió a mí es que compañeros como Calderón, Solarte, que eran compañeros del liceo, nosotros éramos liceístas, y entonces mucha gente nos fuimos y nos citaron a Benito Juárez, un parque, para que desde ahí nosotros sintiéramos línea cómo podíamos ayudarnos entre nosotros mismos, porque mucha gente vivía en el inquilinato. Popayán el 50% era arrendamiento y el otro 50% era personas que tenían propiedad. Que en verdad Popayán era, la mayoría era la gente vivía de arriendo, de inquilinato. Habían casas grandísimas donde había
habían 14, 15 piezas, casi todas las casas de Popayán eran muy grandes y casi todo el mundo vivía así, en piezas. En inquilinato. En inquilinato. Es absolutamente diferente en todo a la ciudad en la que uno nació y creció, ¿no? Sí. Digamos, los valores no existen, es algo terrible, eso es algo que se nota aquí en Popayán. Aquí siguen insistiendo en que Popayán es ciudad culta y aquí no hay cultura para nada. Digamos, muchas de las cosas de Popayán que se siguen repitiendo como eslogans y como esas son situaciones completamente ajenas a la verdad, ¿no? A la realidad. ¿Cómo no? La Popayán de hoy es otro Popayán completamente diferente, con gente completamente diferente, y pues es obvio, ¿no? Los años hacen que la gente que llega y la gente que está aquí, los mismos popayanejos, los herederos de los viejos popayanejos, tampoco sienten la ciudad, no les duele, no sé. Y la mayoría de la gente pues se ha ido también, gente ha ido a buscar horizontes por otro lado. Entonces hoy en día pues una experiencia que uno vive diariamente, que es que uno sale a la calle y uno ya no ve una cara conocida. Para tomarse un tinto con alguien, uno es una ciudad completamente diferente. Ahora pues no quiero decir que toda la gente es destructiva o destructora de la ciudad y de las tradiciones y de las cosas, pero sencillamente no sienten a Popayán, no les duele Popayán, es decir, lo que pase aquí no les duele a nadie. Uno ve de pronto esfuerzos de las autoridades, el alcalde de ahora Polenco tratando de hacer esfuerzos por lo menos por recuperar parte del espacio público, y eso es una lucha titánica porque la gente, digamos, no le interesa a la gente. El espacio público es algo que nadie respeta. Vos ya no tenés por dónde caminar, allá no hay andenes, no tiene que transitar por la mitad de la calle arriesgando que lo apachurre una moto, un carro. Los andenes ocupados por ventas, la gente tiene locales, almacenes y sacan la mercancía a los andenes. Es que no es solamente pues el vendedor ambulante que ocupa el andén, sino que el mismo comerciante tiene su local y la mercancía que está dentro del local la saca al andén. Creen que se vende más teniéndola en el andén, entonces ocupan el andén. Los talleres están en la calle, pues pasadas y las andenes ocupados con mecánicos de motos, mecánicas de carros, todo lo hacen en los andenes. Ya. Los andenes son parqueaderos, en Popayán no hay garajes, no hay parqueaderos, sino que los carros los suben a los andenes y la gente tiene que andar por la calle. Y la tierra se abrió, escuchándose a lo largo y ancho de la pequeña villa un ruido sordo y seco, estremecedor. En la vía de acceso al templo de Belén, grandes y profundas grietas dan la dimensión de lo acontecido. La temible profecía escrita y tallada en la cruz sentenciaba la destrucción total de Popayán, ante la cual no quedaría piedra sobre piedra. Pero para gracia de sus gentes, esta terrible sentencia no se cumplió.